la participación y lo que yo les puedo compartir. La verdad es que yo cada que vuelvo a leer y vuelvo a leer, encuentro y encuentro y encuentro cosas. Entonces, ahorita estas lecturas que he vuelto a realizar me han servido muchísimo para sacar algunos datos que ahí tenía como escondidos. Espero que la exposición que vaya a hacer en este sentido les vaya ayudando como a también estructurar lo que ustedes ya hicieron y tratemos de cerrar, digamos, todo en el documento que ustedes tengan, pero también en el que yo les voy a compartir. Y bueno, ya se queda ahí en el repositorio para que ustedes puedan ir aprovechando. Y bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. A ver, Víctor. Listo. La sesión anterior nos quedamos en esta parte. Como un resumen comparativo de las corrientes o de las teorías, dependiendo como de los énfasis en los que estaban planteados, maduracionistas, conductuales, interactivas, contextuales, y los distintos problemas. Y ya en el apartado, en el capítulo 2, del 2 al 6, pues ya se aborda el desarrollo del niño como tal. En el libro viene desarrollo físico primero. Yo ya vi que fueron aterrizando aspecto por aspecto del desarrollo físico. Después viene el desarrollo cognitivo, que la autora lo maneja desde dos líneas. Una en la que está centrado Vygotsky y Piaget, y la otra con los informacionistas, o incluso las inteligencias ahí también entran. Y por último, el desarrollo personal, social y moral. Entonces, esta pequeña estructura es la que vamos a seguir. Algún dato que ustedes encuentren, lo rescatan y lo vamos comentando ya hasta el final de la exposición. A mí la verdad es que me gustaría escuchar la parte de ustedes, del abordaje, de la reflexión, saber si les ha servido la manera en la que se los presenté y que hagan este ejercicio de relacionarlo con su vida cotidiana. Antes de empezar, es bien importante, por ejemplo, que cuando estamos hablando de desarrollo infantil, incluso, digo, yo no soy papá, pero si fuera papá, tendría que leer desarrollo infantil un poco, porque me permitiría entender muchas cosas. Tiene muchos elementos, muchos elementos, por ejemplo, del nacimiento, de los primeros meses de crianza, de la estimulación, y creo que es también una buena herramienta que se puede compartir en algún momento con padres. Y bueno, entonces empiezo con esta estructura: desarrollo infantil, desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo personal, social y moral. En la primera parte del desarrollo físico, voy a ir leyendo y voy a ir rescatando las ideas con algunos ejemplos. Los procesos del desarrollo humano comienzan en el momento de la concepción. Los genes y los cromosomas son las estructuras básicas de la vida humana. Cada célula contiene 23 pares de cromosomas y se componen de estructuras de ADN con miles de genes. El cromosoma 23 determina el sexo del niño. Las mujeres tienen XX y los varones XY. De hecho, eso viene hasta nuestras clases de sexto año. Los genes que se heredan de ambos progenitores determinan el genotipo, es decir, el genoma, que tiene que ver con la parte genética de los rasgos particulares, y la expresión de dichos rasgos, ya llevados a la parte fisiológica, se le conoce como el fenotipo. El desarrollo prenatal se divide en tres etapas: germinal, embrionario y fetal. El parto prematuro, y bueno, ahí fui sacando como algunos datos importantes. El parto prematuro, perdón, o el bajo peso neonatal son factores de riesgo en el desarrollo del niño. Se debe a la mala alimentación, a deficiente atención prenatal y a agentes ambientales como nicotina, alcohol y drogas. En la primaria, los niños de bajo peso neonatal tienden más que los de peso normal a presentar deficiencias moderadas de aprendizaje.
problemas de atención, poca concentración, retrasos del lenguaje y asma. Yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo en mi escuela afortunadamente contamos con USAER, pero en la escuela anterior donde yo no contaba con USAER, todos estos elementos del desarrollo infantil en los primeros años, es bien importante saberlo. Por ejemplo, yo estuve en una escuela rural, la mayor parte de las personas eran campesinos y había alcoholismo. Y venían niños con algunas situaciones de aprendizaje que como no tenía USAER, pues yo no podía exactamente saber. Sin embargo, las personas de repente me decían, no, maestro, es que me caí o es que tuve alguna enfermedad en los primeros meses de embarazo o cualquier situación que a veces como maestros recibimos de información y es importante saber de qué manera podrían afectar o podrían reflejarse en el alumno. Y bueno, en esta escuela en la que estoy, tengo USAER y todos los niños que están ya con algún estudio, con algún diagnóstico, pues USAER trata de meter muchísimo esta parte del periodo de los primeros años de vida de los alumnos para saber si tuvieron alguna situación en particular. Tengo un niño con deficiencia intelectual y bueno, la mamá tuvo un problema en el parto y eso afectó de manera como ya irreversible al alumno. Por eso la importancia creo que toda esta información. El cerebro humano alcanza plena madurez en los primeros años de la adultez. El cerebro humano es más susceptible de cambiar en el desarrollo temprano, pierde parte de su plasticidad una vez que los dos hemisferios empiezan a especializarse y esto le llaman lateralización. También ahí les fui poniendo los conceptos un poco en negritas. La lateralización, también lo sabemos, esa es la parte importante en la que algunos test nos dicen, por ejemplo, qué tanto está más desarrollado el chico de un hemisferio o de otro. Sin embargo, ya lo platicábamos en la sesión pasada, en la parte de las neurociencias, esta plasticidad del cerebro, pues es la que permite que no haya estas barreras. Y lo veíamos también en el comparativo de las corrientes, que hay unas corrientes que son como deterministas, que hablan de periodos y estadios, los ven muy fijos. Sin embargo, las neurociencias y algunas corrientes cognitivas, pues aprovechan esta idea del cerebro, de la plasticidad, y entonces dicen, no, aquí de lo que se trata es de la estimulación del aprendizaje y de ir y seguir enseñando al alumno. Un ejemplo muy claro, y vuelvo al caso de mi chico que tengo, de deficiencia intelectual, mi gran preocupación era que llegó a sexto año y tiene un retraso de 3 años, entonces tiene habilidades de un niño de tercer año. Sin embargo, una de las cosas que empecé a aprender es que en estas situaciones el cerebro de él, su plasticidad, no importa que esté en sexto, el niño puede tener acceso a ciertos contenidos de sexto, tiene derecho a estar también escolarizado en sexto grado y se le pueden adaptar contenidos del grado. Eso permite que él siga trabajando su cerebro, siga haciéndolo adaptable y siga generando procesos de habilidades básicas de pensamiento, que al final es eso, lo vamos a pasar a secundaria, sin embargo, él seguirá teniendo sus ajustes, pero sigue adaptándose su cerebro y mejorando en ese sentido. La plasticidad, Jorge, Uh -huh. nos habla también de que cuando el cerebro no desarrolla alguna área, desarrolla otras más. Entonces, a veces queremos que los chicos funcionen de la misma forma, Igual. igual, parejos, y por eso desarrollamos actividades como para el grupo, pensadas con actividades individualizadas, pero iguales. En ese sentido, por eso es que se promueve, y de hecho está en la Ley General de Educación, la universalidad del acceso, pero la individualización en los procesos, tiene que ver con este tema. Claro, claro. Y en ese sentido, bueno, es importante entender de qué manera funciona este asunto de los hemisferios también. Eh, Continúo, el cerebro del lactante
En desarrollo, rápidamente tiene habilidades perceptuales para procesar información que vienen de los sentidos. Los niños alcanzan los niveles visuales del adulto hacia los 12 meses y prefieren la estimulación visual compleja y novedosa que favorece el desarrollo cognitivo. Y bueno, por eso repetía la parte de quienes son papás. Los niños recién nacidos, la ubicación visual y auditiva pues es relevante. Primero es la visual y después pasa a la auditiva. Los neonatos tienen muy desarrollada esta percepción auditiva y tienen gran habilidad para discriminar sonidos humanos. También muestran preferencia por ciertos olores, sabores y responden al contacto físico y al dolor. El desarrollo motor es la capacidad creciente de desplazarse y controlar los movimientos corporales. Los movimientos del recién nacido se deben a reflejos innatos como la succión, el de asfixia y el de prensión. El de prensión, hablando en ese sentido de las manitas. Aparecen primero habilidades motoras gruesas relacionadas con el movimiento de la cabeza, del cuerpo y de las piernas y los brazos. Y en promedio los niños empiezan a caminar entre los 8 y 10 meses. Las habilidades motoras finas se adquieren en los años preescolares. Las diferencias sexuales entre las habilidades motoras finas y gruesas se manifiestan en la niñez debido a diferentes experiencias de socialización. El juego es el medio con el que los niños adquieren sus habilidades motoras. Preescolar y primaria necesitan actividades diarias que les ayuden a ejercitar los músculos grandes y a desarrollar habilidades motoras finas. La infancia se caracteriza por un periodo rápido de crecimiento. En la primaria disminuye el crecimiento físico, aunque el cuerpo del niño sigue creciendo y ganando peso. Aquí, por ejemplo, en esta situación en donde el juego es importante, no solo desde una perspectiva, o sea, el juego es importante para el desarrollo físico, no solo para el desarrollo cognitivo, también el desarrollo físico. Entonces, no sé, yo me puse a pensar en estos ajustes que luego nos dicen que tenemos que tener clases lúdicas y tenemos también una concepción ahí media desfasada de lo que es el juego. Hay compañeros, o me ha tocado compañeros que creen que el juego es una pérdida de tiempo, por ejemplo, ¿no? O que el juego no es una estrategia y entonces no son capaces de adaptar, no son capaces de adaptar el juego como estrategia para desarrollar un contenido. Sin embargo, son relevantes para que el niño aprenda en ese medio. El tamaño y el atractivo del físico, bueno, estos son datos importantes que me llamaron la atención porque su corte es desde Estados Unidos, desde Occidente, como ya lo habíamos comentado, pero sin embargo seguimos teniendo algunos efectos aquí en nuestro país. El tamaño y el atractivo físico del niño pueden influir en cómo lo perciben los demás. Los que son pequeños para su edad tienden a ser considerados maduros y competentes que los de talla normal. La pubertad comienza entre los 10 y 12 años de edad para las mujeres y entre los 12 y 14 años para los varones. En cada sexo se da una variabilidad individual en el tiempo, pero la secuencia del cambio es universal. O sea, la pubertad y la adolescencia de manera general son etapas universales y los cambios individuales o esas variaciones individuales sí son muy particulares. Depende del contexto y depende también de la misma, del fenotipo y el genotipo del niño. Los cambios que ocurren en la pubertad nos preparan para la reproducción humana. Se observan cambios en el esqueleto, en los músculos y en los órganos vitales. La pubertad plantea problemas de ajuste a los adolescentes, autoimagen, interacción social, mal humor y rebeldes a la norma social. La madurez temprana y tardía causa efectos distintos en ambos sexos. La obesidad es el trastorno más común de la alimentación. La anorexia y la bulimia nerviosa son enfermedades que afectan a los adolescentes de ambos sexos. El sexo forma parte importantísima de la experiencia de los adolescentes. En ese sentido, yo lo que quisiera como invitarlos a pensar y a reflexionar es cómo esta parte física, este desarrollo físico, que a lo mejor a nosotros nos puede tocar desde primer grado hasta sexto grado. Como es un periodo muy largo
en el que nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas características del desarrollo, pero también del preescolar. Porque muchas veces, y bueno, lo explicamos en las corrientes anteriores, no son etapas fijas, son etapas como parámetros, pero, o estadios, pero los alumnos nos pueden llegar a primer año, y a lo mejor ni siquiera han desarrollado su psicomotricidad fina. Sí, hay alumnos que llegan incluso a tercero y no han sido capaces de desarrollar el movimiento, por ejemplo, corporal grueso, por cuestiones de contexto, por cuestiones de desarrollo, pero principalmente por la estimulación. Entonces nosotros debemos de tener como muy bien detectado esas características porque pueden influir en el aprendizaje de los alumnos, hablando de la parte física. Y en el caso, por ejemplo, de las problemáticas que ahora nos estamos encontrando y que el COVID nos lo trajo como mucho a cuenta, la cuestión, por ejemplo, de la autoestima, la parte del desarrollo afectivo, todo eso puede ser afectado por esta cuestión física. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos tres ámbitos, cómo vamos recibiendo a nuestros niños y en nuestros diagnósticos, tener también en cuenta esa descripción. No solamente cuestiones académicas o de matemáticas o español, también es importante esta parte física. Y aunque nosotros tenemos una ficha individual que ya medio se ha perdido en los últimos años, que ya no sabemos si es al principio, al final o es requisito o lo que sea, y hay quienes, por ejemplo, llenan la ficha, hay profes que sí llenan la ficha o llenamos la ficha, hay quienes no, hay quienes revisamos la cartilla, hay quienes no. Esos datos son relevantes para poder entender a nuestros alumnos. Paso a la siguiente, la la ficha ficha individual. individual acumulativa, que ahora ya Acumulativa. se lleva por internet. Y fíjate que me pasó en sexto año, puse a una actividad a cachar, nada más a cachar, a aventar una pelotita y cachar. Las niñas particularmente no son muy desarrolladas en ese tema porque en la comunidad que estaba se les ponía labores domésticas o a jugar con las muñequitas, mientras los niños eran libres de realizar actividades físicas. Entonces, leyendo esto y considerando que los niños deben realizar estas actividades, cuando me decían, ¿por qué salen a jugar? Si yo hubiera sabido esto, pues lo hubiera podido argumentar. Y ahora que salió el proceso ¿cómo se llama? De la convocatoria que dice, ahora vas a tener que señalar algunas prácticas, bueno, pues creo que tienes que remitirte a estos autores, ¿no? Claro, claro. Y bueno, volvemos al punto y lo vamos a ver más adelante ya cuando hablemos de las corrientes que hacen mucho énfasis en los contextos. Los contextos definen también la parte física. Yo tenía Cierto. alumnos que eran campesinos y pues estaban casi de mi tamaño y algunos hasta me rebasaban, o sea, estaban súper fornidos. Pero, por ejemplo, en la cuestión cognitiva, tenían muy buena observación, pero en la cuestión cognitiva, conceptual, no podían dar ese salto. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante en este ámbito cognoscitivo, cómo es importante que tengamos claro estos tres esferas, digamos, de desarrollo que nos van a permitir ayudar una a la otra e ir equilibrando al alumno para que pueda salir adelante. Me parece Bueno, que la quería hablar siguiente. Jesús Miguel, me parece que quería hablar Jesús Miguel, no sé si... Adelante, Jesús. Buenas noches, soy la maestra Isabel. Lo que pasa es que no sé cómo logré entrar con el correo mío. Con el aspecto de que desean de jugar. Hace 2 años yo tuve un grupo de 4º grado y hay un tema ahí de ángulos y hay una canción y un video en YouTube de ángulo recto, obtuso, llano. Yo salía al final del día a hacer la coreografía y en el siguiente homenaje yo y mi grupo lo hicimos como una demostración y sin embargo tengo un compañero que me dice que jugar es perder el tiempo. Jugar es estresarse, porque el niño termina el día estresado de tareas por acá, de actividades y de todo.
Así que eso de jugar en ese momento a mí me funcionó mucho porque los niños identificaron el ángulo llano, el ángulo recto, el ángulo obtuso, porque es un video que está en YouTube. Y yo lo apliqué hace 2 años y me funcionó. Lamentablemente este ciclo escolar, como comentaba el maestro Jorge, por la pandemia no pudimos hacer muchas cosas con nuestros alumnos como estamos acostumbrados. Nos quedamos ahí con el signo de interrogación tan grande que tenemos de qué va a pasar más adelante cuando el niño llega a quinto, por ejemplo, y no le haya quedado bien marcado cómo es el ángulo obtuso, cómo es el ángulo llano. Claro que el jugar no es perder el tiempo, es desestresarte el maestro y los niños. Esa era mi opinión. Gracias, maestra. Claro, efectivamente, el juego. Y bueno, regresando a la parte física, ahorita en la pandemia es muy importante también, en el caso de mi escuela, pues yo estoy trabajando mucho también con el maestro de educación física, porque aunque sabemos que tenemos que hacer actividades dinámicas donde ya no estén tantos sentados, por ejemplo, al profe de educación física, lo menos que le pido es que me ponga una actividad con bitácora donde tenga que escribir el niño. Hemos estado implementando actividades donde ponen los chicos el celular y tienen un espacio grande para llevar a cabo la actividad física. Entonces, en ese sentido, es donde tenemos que ir retomando pues la importancia de este desarrollo físico, no solo para cuestiones del contenido, sino también para el mismo desarrollo físico como tal. Continúo entonces, gracias maestra. Ahora sí, en el desarrollo cognitivo, las teorías de Piaget y Vygotsky sentaron las bases de los enfoques constructivistas, que era lo que yo les decía anteriormente. El enfoque constructivista está dado por estas dos teorías. Piaget por un lado, que se va más hacia lo individual, y Vygotsky por otro lado, que se va más hacia lo sociocultural, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según los constructivistas, el niño debe formarse su propio conocimiento del mundo, donde vive, y los adultos orientan este proceso al ofrecerle estructura y apoyo. Las teorías de Piaget y Vygotsky se centran en los cambios cualitativos del pensamiento del niño. Piaget sostuvo que el desarrollo cognitivo consistía en grandes transformaciones de la forma en que se organiza el conocimiento. Vygotsky creía que representaba los cambios de las herramientas culturales, la parte sociocultural, con la que el niño interpreta el mundo. Les vuelvo a repetir, uno se carga más hacia lo individual, pero no deja de tomar en cuenta lo social, y el otro se carga más a lo sociocultural, sin embargo, no deja de tomar en cuenta esta parte individual. Piaget propuso dos principios fundamentales del desarrollo intelectual, que es el de la organización y la adaptación. Conforme va madurando el niño, sus esquemas del conocimiento integran y reorganizan la información, creando sistemas más complejos y adaptables al ambiente. Esta parte de organizar, maestros, esta parte de organizar, por ejemplo, los que estudiamos las ciencias sociales, entendemos que el ser humano tiene que racionalizar en algún punto lo que está viviendo. Y entonces es capaz de organizar la realidad, lo que ve, lo que le está ocurriendo, pero siempre la vamos a organizar con lo que ya tenemos en nuestra cabeza. Y es esa parte que propone este proceso que es importante de cómo va organizando, va tratando de darle una esquematización de la realidad. El alumno, el niño, desde que está pequeño, empieza a organizar esa realidad. Y bueno, eso es lo que nos distingue también de los demás seres vivos, que es la racionalidad, el ir intentando hacer racional todo lo que podemos vivir. La adaptación de los esquemas se da a través de la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando el alumno es capaz de que la información que le entra tiene un lugar en su cabeza. Cuando no tiene un lugar, entra en un conflicto. Y entonces tiene que modificar sus propios esquemas para poder acomodarlos. Estos dos procesos son importantes para poder observarlos en un alumno.
Cuando uno está dando un contenido y tenemos que ser muy observadores en ver el momento en el que el alumno está asimilando, pero también cuando está tratando de acomodar, en el sentido de que encuentra un conflicto con lo que le estamos enseñando. Esos dos puntos, esos dos procesos en Piaget son la onda, porque nos permiten llegar en el momento exacto para tomar la decisión exacta y que el niño no se vaya por otro lado, sino que nosotros seamos capaces de ayudarle a esa acomodación. Y lo comenta Piaget en los ejemplos. La acomodación no quiere decir que entre el nuevo conocimiento o la nueva habilidad y rompa todas las demás, sino que el mismo alumno le va encontrando un lugar y lo va poniendo en un momento específico para poder ya hacer lo propio. La asimilación y la acomodación explican los cambios de la cognición en todas las edades. Y esto ocurre en todas las edades. Piaget sostuvo que el desarrollo sigue una secuencia invariable. Aquí es importante aprendernos bien las etapas de Piaget. En los primeros años de la niñez se caracterizan estas dos etapas. En la etapa sensoriomotora, del nacimiento a los 2 años, el niño aprende esquemas de la conducta positiva y de la permanencia de los objetos. El ejemplo más claro que ponen aquí para ejemplificar esta etapa es cuando al niño, pues si tú desapareces de su campo visual, en automático ya no existes. Entonces, esa maduración de permanencia, esta idea de permanencia, que poco a poco el niño va a ir entendiendo que si estás atrás de una cortina y tú solamente te pones la cortina, en los primeros años desapareces, pero conforme va madurando, va entendiendo que estás ahí. Y lo mismo ocurre con otros procesos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que él está observando, con la luz, con el aire, con los estímulos externos. En la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, empieza a emplear palabras, números, gestos e imágenes para representar los objetos en su entorno. También comienza a formular teorías intuitivas para explicar los fenómenos del ambiente que pueden ejercer una larga influencia en el aprendizaje. Las principales limitaciones del pensamiento preoperacional son el egocentrismo, la centralización y la rigidez. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños van a ir chocando con estas tres, digamos, como características. La parte egocéntrica, donde el niño está solo es él, no es parte de un colectivo, y cómo en este proceso, en los primeros años, es solamente él. La centralización es lo mismo, esta parte de tener todo aquí enfrente y lo único que existe es lo que hay aquí. Y la rigidez del pensamiento, pues esta capacidad de ir haciendo este proceso de acomodación, de asimilación, y cómo conforme el niño va siendo estimulado, se van abriendo estas limitaciones, van desapareciendo. Aquí ustedes, si regresamos un poco a las metodologías, por ejemplo, Montessori, que son de las primeras escuelas de la escuela nueva, abogaban mucho por los primeros años, o sea, por el preescolar. Ahí es donde hay que darle la estimulación lo más que puedas, porque si tú logras estimular, logras desarrollar todas estas habilidades, lo demás viene siendo ganancia. Entonces, también las corrientes asumen que la importancia de esta etapa, algunas corrientes. Voy a continuar. Los 2 años de primaria y de secundaria, aquí yo los invitaría a que por favor regresen a revisar, porque eso sí lo tenemos que tener así como bien claro. Todo lo que hay en este periodo de primaria. Durante las operaciones concretas, de 7 a los 11 años, el niño comienza a utilizar las operaciones mentales para reflexionar sobre los fenómenos y los objetos en su entorno. En este periodo aparecen las siguientes operaciones mentales: clasificación, seriación y conservación. Solo se aplican a los estímulos concretos que están presentes en el ambiente.
Aquí, si ustedes se dan cuenta, tan solo con esas tres características, revisen todos los enfoques que hay de las asignaturas y todos tienen esas características. El gran problema es que muchos de nosotros queremos irnos rápido a lo conceptual, queremos irnos rápido a lo abstracto. No seguimos pensando que nuestros niños están en operaciones concretas. No les damos material concreto, no hacemos que sea vivencial, no hacemos que el aprendizaje sea situado, no llevamos al alumno a explorar lo inmediato y entonces, por eso llegan a sexto y muchas veces dominan una cuestión abstracta o conceptual y la dominan entre comillas, la dominan en el sentido de que la memorizaron, pero no la han comprendido. Entonces, aquí es importante y yo los invito a que regresen a esta parte, describan cada proceso, clasificación, seriación y conservación, tiene características específicas que debemos de ver cómo se manifiestan en el alumno. La seriación, por ejemplo, no nada más la vamos a ver en matemáticas, la vamos a ver también ver en ciencias naturales o la vamos a ver aplicada también en español, esta habilidad en todas las asignaturas. Lo mismo con las demás. Solo se aplican a los estímulos concretos que están presentes en el ambiente y aquí habla de esta parte, del aprendizaje concreto, de lo inmediato en el alumno. En la última etapa de desarrollo cognitivo, la de las operaciones formales, de los 10 años a la adultez, los adolescentes y los adultos pueden pensar en objetos abstractos, eventos y en conceptos. Adquieran la capacidad de usar la lógica preposicional, la inducción, la deducción y el razonamiento combinatorio. En este periodo podemos reflexionar sobre nuestros propios procesos de pensamiento. Y aquí vuelvo al punto. Quienes tenemos generalmente quinto y sexto, yo acostumbro a regresarme a la etapa de operaciones concretas. Pongo un primer ejercicio, un primer examen, un testeo para ver quiénes ya lo superaron y quiénes todavía están ahí. Y cuando ya verifico eso, me brinco entonces a la etapa de pensamiento abstracto. Y entonces ya ahí empiezo a trabajar estas habilidades, la cuestión preposicional, la cuestión inductiva o deductiva, que es la de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y esta otra, que también me pareció muy relevante, el razonamiento combinatorio, que es cuando ya el alumno es capaz de, en un reactivo, por ejemplo, o en un problema, entender 2 o 3 variables de razonamiento. A veces nosotros les metemos, no sé, hasta 3 variables en un problema y pues no, o sea, ya eso es como un nivel muy pro de pensamiento abstracto. Y hay niños, hay alumnos de nosotros que todavía están en las operaciones concretas. Entonces también es muy importante tener en cuenta este proceso y cómo ellos, en dónde están. La teoría de Piaget ha suscitado críticas, se ha puesto en tela de juicio su método de investigación, la forma en la que el modelo de equilibrio explica los cambios evolutivos y la universalidad de etapas. Aportaciones a la pedagogía moderna, el niño debe construir activamente el conocimiento, o sea, es un niño activo, un sujeto activo. Los educadores deben ayudarlo a aprender. Las actividades de aprendizaje deben adecuarse al nivel del desarrollo conceptual y la interacción de los compañeros contribuye el desarrollo cognitivo. Y como complemento, ya les había mencionado, Vygotsky concede más importancia a las interacciones sociales. Yo le pondría socioculturales. El conocimiento no se construye de modo individual, sino que se construye entre dos personas. Y aquí estos elementos también son relevantes, los puse en negritas porque hay que retomarlos, hay que profundizar en ellos. El recuerdo, la solución de problemas, la planeación y el pensamiento abstracto tienen todos un origen social. En Vygotsky, las funciones cognitivas elementales se transforman en actividades de orden superior a través de las interacciones con alumnos y compañeros más conocedores. Aquí nos va a sonar esto de compañeros más conocedores, son los monitores.
Los monitores son importantísimos para el desarrollo de algunos otros alumnos. En Vygotsky, por ejemplo, los niveles de ayuda que propone Vygotsky, el primer nivel, se los voy a leer así, el otro solo brinda o recuerda una orientación general de la tarea. En el segundo nivel, es un recordatorio de situaciones semejantes a la tarea, como si fuera ejemplo. Tercer nivel, colaboración o trabajo conjunto entre el otro y el sujeto, como si le enseñara a hacerlo. Y en el último nivel, ya es la demostración de cómo se realiza la tarea. Ya de plano es que el niño no pudo hacerlo por sí solo y lo tuvo que ir haciendo la persona frente a él. Estos niveles de ayuda de Vygotsky que tienen que ver con esta idea del aprendizaje social, del estar aprendiendo con el otro, son importantes para nosotros. Cualquiera de nosotros ha agarrado y ha dicho, no, yo trabajo con monitores. O sea, trabajar con monitores es que le digas a Juanito, que es el de 10, que se vaya con Menganito, que es el que necesita apoyo y que trabajen. Eso no es trabajar con monitores. El trabajo con monitores, según la teoría vygotskiana, es empezar a darle las herramientas tanto al monitor de cómo debe de ayudar a su compañero, como al niño que requiere el apoyo para decirle cómo va a recibir la ayuda del compañero. Y estos 4 niveles permiten que entre los dos vayan haciendo estos saltos de colaboración. Y eso es trabajar con monitores, no nada más sentar al más adelantado con él que requiere ayuda y ahí háganle como puedan. Eso no es trabajar en ese sentido desde esta teoría. En Vygotsky, las funciones cognitivas elementales se transforman en actividades de orden superior a través de las interacciones con alumnos y compañeros conocedores. La internalización. ¿Alguien quería hablar? No. La internalización es un proceso consciente, que es lo que les decía, en construir una representación interna, o sea, cognitiva, de las acciones físicas o de las operaciones mentales que ocurren inicialmente en las interacciones sociales. Voy a un ejemplo. Alguien me podría decir, es que yo no le voy a explicar al papá mi trabajo. Y el papá no entiende. Sí entiende. Lo mismo que el alumno. Si ustedes son capaces de llegar a explicar al alumno cómo es su aprendizaje, cómo va fijando un contenido, cómo ese contenido está graduado, cómo el niño va a ir avanzando, si son capaces de eso, para el alumno va a ser súper fácil llegar a este proceso de salto de habilidades superiores. Por eso es importante entender lo que implica este concepto, el concepto de la internalización, porque ahí es donde yo, maestro, voy a llevar a mi alumno a internalizar eso que está afuera. No es cualquier cosa. Claro que no, es una habilidad muy compleja. Y esa complejidad es la que, como maestro, yo debo de saber cómo se lleva a cabo y debo de llevar al niño a esa internalización, a esa representación interna. Los niños internalizan los elementos de estas últimas y así aprenden a regular su conducta y su pensamiento. El cambio evolutivo se describe en función de las herramientas culturales con las que el niño interpreta el mundo. Aquí es importante cuando habla de herramientas culturales y volvemos al contexto. Muchos de nosotros no tomamos en cuenta el contexto. Muchos de nosotros agarramos y decimos, yo voy a enseñar hoy división. Pero hay un niño que, por ejemplo, yo tengo y atiende la tienda de su mamá en las tardes, ¿no? O hay una niña que vende bolovanes los fines de semana y por ahí puedo empezar. El contexto sociocultural me va a dar muchos elementos para yo adaptar mi propuesta o mi estrategia de aprendizaje con los alumnos. Y bueno, Vygotsky lo comenta desde el inicio, en tu diagnóstico. Si alguien nada más de nosotros hacemos como diagnóstico un examen,
Eso no es diagnóstico. Llámenle examen, pero no es diagnóstico. Un diagnóstico incluiría todos estos elementos. ¿Por qué? Porque va dirigido hacia entender a la población a la que yo le voy a brindar ese servicio y entenderla desde todas estas perspectivas. Las herramientas técnicas generalmente sirven para modificar los objetos o dominar el entorno, mientras que las herramientas psicológicas sirven para organizar la conducta o el pensamiento. En esta teoría, la sociedad moldea la mente del niño, transmitiéndole las herramientas idóneas para que funcione en ella. La historia de la cultura y las experiencias infantiles son importantes para comprender el desarrollo cognitivo. Y vuelvo a repetirles aquí, por ejemplo, a los que estudiamos ciencias sociales, hay teorías que hablan de la construcción social del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que esto que llamamos cultura no se construyó solito, se construyó con la colaboración de todos. Y cuando yo ya nazco en un ambiente sociocultural, yo parto desde ahí y esas van a ser mis herramientas para entender el mundo. Por eso cuando ustedes vean un niño y digan esta conducta yo no la entiendo, yo no sé por qué dice así o por qué habla así, manden a llamar a los papás, hagan una entrevista a los papás y ahí se darán cuenta que hay muchos elementos contextuales que el niño va a mostrar en el aula. En esta teoría, la historia de la cultura y las experiencias infantiles son importantes para comprender este desarrollo. Según Vygotsky, y aquí va otra parte relevante de Vygotsky, que es muy compleja, muy abstracta en ese sentido, pero que es muy fácil de entender en la forma en la que él lo describe. El lenguaje es la herramienta psicológica que más profundamente influye en el desarrollo cognitivo del niño. Y él propone 3 etapas para entender este lenguaje. El habla social, el niño la usa para comunicarse. El habla egocéntrica o privada, que la usa para regular su pensamiento. A esta categoría pertenece hablar en voz alta o susurrar mientras efectúa una tarea. Y por último, el habla interna o pensamientos verbales los usa para dirigir su pensamiento en acciones. Estas tres opciones de lenguaje o formas de ver el lenguaje, los adultos lo seguimos manejando. Creo que el ejemplo más claro, y no me lo van a dejar mentir, es que muchos de ustedes a la hora de leer teoría han tenido que pronunciar o leer en voz alta para comprender el lenguaje escrito que se refiere a ideas abstractas. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Y ya lo decía yo en algún momento, y me pasaba a mí, decirle al niño, cállate y lee en voz, en silencio. Cuando yo les dejaba lectura, les permitía salir del aula, irse al espacio y les enseñé, por ejemplo, como a pronunciar sin emitir el sonido. Que fueran leyendo sin emitir el sonido. Y eso permitía que ellos pudieran en su cerebro, en su psique, ir comprendiendo lo que leían, pero a través de la verbalización. ¿Quién me lo dice exactamente tal cual? Bueno, Vygotsky. Y no nada más primero o segundo año. Todos los grados y hasta nosotros lo seguimos haciendo como tal. Vygotsky usó la designación de zona del desarrollo próximo para designar la diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que hace con ayuda. Si se le ofrece el apoyo, alcanza un nivel más alto de desempeño. Las interacciones con adultos y pares en la zona del desarrollo próximo sirven para lograr un salto en el funcionamiento mental. Y aquí también me faltó recuperar otro concepto que es el andamiaje. El andamiaje es este soporte que yo le voy a dar al niño, le podríamos llamar ambiente de aprendizaje, para llevarlo de la zona del desarrollo, en la zona del desarrollo próximo, para que dé el salto. Y aquí por eso es importante, lo voy a hacer de manera más concreta, este asunto que de repente nos están diciendo, revisen los aprendizajes, revisen. No es nada más una cuestión
administrativa para ponerla en la planeación. Es un referente que me va a permitir a mí desglosar si el niño logra brincar al desarrollo próximo o no. Y bueno, yo se los puedo compartir por mi experiencia, que en algún momento los ponía porque así me lo pedía la planeación. Sin embargo, debemos de estar regresando y regresando y regresando, porque esos aprendizajes me van a decir en el momento de la ejecución de la clase si estoy yendo para el lugar indicado con el grupo y si el niño está yendo conmigo, y no verificarlo hasta el final o hasta el examen, peor, hasta el examen, que ya es cuando le ponemos un examen y entonces resulta que el niño no sabe nada. Pero eso lo debemos de verificar durante el proceso. Y aunado a estas dos corrientes de Piaget y Vygotsky, hablamos también de las teorías del procesamiento de la información y de las de la inteligencia, que contribuyen a especificar procesos cognitivos y las habilidades mentales que cambian con el desarrollo. Esta es más puntual en algunas cuestiones de habilidades mentales. Las primeras se centran en los cambios evolutivos de las capacidades del niño para codificar, guardar y recuperar información. Y las segundas se centran en las diferencias individuales de las habilidades cognitivas del niño dentro de los grupos de su edad. De acuerdo con las teorías de la información, se producen importantes cambios evolutivos en los procesos atencionales del niño, en sus estrategias de memoria, en el conocimiento de contenidos y en el conocimiento metacognitivo. Eso es importante. Ahorita les voy a explicar esos tres. A medida que madura el niño, se hace más selectivo y eficiente las estrategias de memoria, de atención y de aprendizaje. Miren, en ese sentido, yo no sé si a ustedes les ha pasado el clásico de, es que este niño no me pone atención, es que este niño se distrae. Bueno, estas teorías nos explican mucho la parte motivacional y de percepción y atención. Si yo no soy capaz de llevar a entender a mi alumno de todo este proceso que está viviendo, ya, aunque yo me pare de dos manos, el alumno no va a ser capaz de regular su atención, porque aquí se trata de eso, de enseñarles a que ellos mismos generen procesos cognitivos. Estas estrategias de memoria las hemos visto en diferentes propuestas y entonces hay que acompañarlas, pero no pueden ser las únicas. Y el niño lo mismo, o sea, el elemento más relevante creo es, por ejemplo, cuando le estamos enseñando las tablas de multiplicar, ¿no? Que le decimos, tienes que aprendértelas. Ok, sí, es por memorización, va, pero hay que enseñarle que la memorización o las estrategias de memoria son diversificadas y que incluso pueden ser lúdicas. Eso cambia de giro ya la primer propuesta, que es la que muchos tenemos, la de siéntate y repite y repite y repite hasta que se te quede. No, pues está súper, súper feo. Y luego, en el conocimiento de los contenidos, pues es poder explicarles a ellos hacia dónde van. Tampoco en la experiencia que yo les comento, en mi experiencia, era muy común empezar la clase y vámonos. ¿Por qué? Porque yo aquí soy el experto y aquí yo te voy a decir cómo es. Y ni siquiera les explicamos qué vamos a ver, cuál es el contenido, hacia dónde los vamos a llevar y qué les parece. Pero en el momento en el que el alumno es capaz de participar en este punto, ya estamos captando su atención, ya estamos comprometiéndolo, ya estamos haciendo que genere procesos cognitivos en donde identifique el contenido. Y por último, el conocimiento metacognitivo, que ese también es algo que lo he estado llevando a cabo en los últimos años y ahorita con la pandemia, en mi caso, yo lo tengo muy, muy, muy trabajado con mis alumnos. Ellos ya saben qué es la metacognición. ¿Qué es? Les pregunto, ¿y qué es la metacognición?
Pues es saber qué es lo que sé y cómo quiero saberlo y hacia dónde quiero saber. Sale, ahí está. Entonces, esta idea de metacognición, cuando ellos son capaces de entenderla, a lo mejor sin hablar de metacognición, pero existen estrategias para llevarlos allá, con eso ellos saben hacia dónde, saben si llegaron o no llegaron, y ellos mismos nos van a decir. Ya no es necesidad de que el maestro esté dure y dale y dure y dale y pregunte, ¿entendiste o no entendiste? ¿Entendiste o no entendiste? Porque estos procesos ya son desarrollados en los alumnos en el ambiente en el que le estamos generando su aprendizaje. Entonces también es importante rescatar estos conceptos para que ustedes los tengan presentes cada que llevan a cabo una actividad. ¿Cómo voy a llevar a que mi alumno genere metacognición? ¿Cómo voy a llevar a que mi alumno sea consciente del proceso de memorización o sea capaz de desarrollar esta habilidad de recuerdo o el lenguaje, etcétera, etcétera? Esos conceptos nos permiten ir dirigiéndonos hacia un lugar mucho más concreto. La atención es el proceso de percibir o de extraer lo relevante para la tarea en cuestión. A medida que crecen, discriminan de manera más fina entre los objetos de la estimulación para usar su atención selectiva y ejercer control. Esta sí la voy a subrayar porque es otro concepto. La atención selectiva y ejercer control sobre los procesos atencionales. Es decir, como ahorita muchos de nosotros podemos estar escuchando la teoría aburrida que ya me chocó, pero somos capaces de controlar y de regular nuestra atención para decir, no, concéntrate. No, estás tomando el curso. No, hazlo por la promoción. No. Esta capacidad es eso, esa atención selectiva y que el alumno la va a ir desarrollando poco a poco. ¿Cómo me doy cuenta? En el momento, y me lo ha pasado, en el momento en el que un alumno se acerca y me dice, maestro, que ya se callen porque no puedo concentrarme. Eso es un indicador. Algo está haciendo el alumno intentando hacer por cuenta propia en su cabeza, en sus esquemas cognitivos, para poder tener la atención, seleccionarla y discriminar, así como dice, discriminar todo lo que hay alrededor. Los procesos de memoria se manifiestan al iniciarse el desarrollo. En los primeros y últimos años de la primaria, comienza a aplicar estrategias de memoria para codificar la información desconocida. Primero aparecen las estrategias de repaso, luego las de organización y por último las de elaboración. Y aquí es bien importante, tan solo lo hemos visto en los últimos años, estas estrategias de estudio, estos organizadores gráficos, formas diversas en las que el niño pueda jalar la información. Pero no se trata, y vuelvo al punto, no se trata de que me haga un resumen para que me entregue la tarea. Ese es el gran problema. Se trata de enseñarle a desarrollar estrategias que le permitan aprender, desarrollar esta memoria, esta selección de información y que después lo haga él solito, sin necesidad de la ayuda del adulto o del maestro. Se distinguen dos memorias, la memoria de reconocimiento, que consiste en reconocer un estímulo, y la memoria de recuerdo, que consiste en un recordatorio sin información, sugerencias ni pistas que faciliten la evocación. Y aquí es lo mismo cuando hablamos un poco de conocimientos previos. ¿Cómo voy a llevar yo al alumno con conocimientos previos, a rescatar los conocimientos previos? Bueno, esta memoria de la que nos habla Vygotsky, yo la puedo detectar o ver o rescatar en los conocimientos previos. El clásico en el que empezamos una actividad y solamente la verbalizamos y preguntamos. Entonces, lo único que tiene el alumno es su recuerdo. ¿Ya? Y otra forma en la que a muchos alumnos lo requieren, pues es esta memoria de reconocimiento donde le damos más elementos para que sea capaz de traerlos, de evocarlos. Y bueno, con el desarrollo de los niños pueden recordar información con menos sugerencias o señales.
Eso va a ir variando cuando lo tengamos más reforzado. La metacognición es el conocimiento y la comprensión que el niño tiene de sus procesos de pensamiento, que es lo que yo les decía, que sea capaz de entender su pensamiento. Este proceso de podernos ver a nosotros mismos en nuestra mente, este proceso es complejo y hay que enseñarlo. Vuelvo un poco a mis alumnitos de la zona rural. Cuestiones conceptuales o como estas habilidades les costaban mucho. Podían hacer cosas prácticas. Ellos eran de cosas prácticas, de cosas de observar, de los sentidos. Sin embargo, estos procesos eran muy complicados. Entonces, por ejemplo, en ese contexto, yo lo que trataba era de irles explicando, obviamente con muchos ejemplos, para que entendieran hacia dónde íbamos. Conforme se desarrolla, pueden entender que recordar no tiene límites y que algunos procesos tienen mayor esfuerzo y que hay ciertas estrategias que pueden facilitarlo. Se valen de este conocimiento para seleccionar mejores estrategias de memoria y de aprendizaje. Los cambios relacionados con la edad en el conocimiento metacognitivo facilitan el aprendizaje regulado, permite a los alumnos, a los sujetos, planear, organizar, vigilar y evaluar sus actividades de aprendizaje. Varios aspectos del ambiente familiar influyen en el desarrollo intelectual temprano. La investigación indica que los padres pueden tener influencia en el desarrollo cognitivo de sus hijos cuando ofrecen estimulación y los materiales apropiados, cuando alientan la curiosidad y la exploración, cuando crean una atmósfera familiar afectuosa, sensible y de apoyo. Ya más adelante, los padres deben ofrecer un ambiente positivo. Sin embargo, aquí lo que yo veo, aunque que es un paso importante del contexto familiar, si en el contexto familiar no lo tenemos, quienes tenemos que llevar a cabo también esa tarea somos nosotros en el aula. Todos estos estímulos, todos estos ambientes que van a permitir que el niño, aunque no los tenga en casa, tenga un acercamiento. Y ese es nuestro trabajo, no hay de otra. Bueno, les puse esta parte del lenguaje en el que explica lo que es el alfabetismo, la intención del lenguaje al comunicarse. Los niños aprenden el lenguaje hablando sin instrucción directa y en un periodo breve. Hacia los 2 años comienzan a pronunciar palabras aisladas. Después combinan 2 y más tarde frases y oraciones completas. A la edad de 7 años, un hablante nativo conoce ya cerca del 90% de la estructura gramatical de su idioma y por ser una criatura social, el niño siente el impulso natural de aprender el lenguaje para comunicar sus pensamientos y deseos. Y ahí también, por ejemplo, yo pondría este elemento importante. Si hay niños que llegan a primer año de primaria y todavía tienen algunos problemas para hablar, ojo, porque hay algo ahí que hay que ir trabajando en la cuestión oral para brincar a la cuestión escrita y para brincar a la lectura y al proceso de lectoescritura. Entonces, es importante entender también cómo el lenguaje como habilidad compleja se va dando de manera cognoscitiva en un niño. El contexto influye decisivamente en que alguien llegue o no a dominar la lectura y la escritura. El contexto social. Un ambiente letrado es aquel en el que la experiencia del niño con el texto impreso tiene propósitos auténticos, en el que los alumnos aprecian la lectura y la escritura y participan en ella. Cuando el niño aprende ortografía, experimenta sonidos y letras, los patrones no convencionales se llaman ortografía inventada y no deben considerarse errores. Este tipo de ortografía mejora la fluidez, la facilidad, la composición, le facilita la composición y no interfiere con la lectura ni con la adquisición normal de la ortografía. Y aquí ese es otro elemento importante. Para esos que insistimos en la ortografía y les remarcamos y les remarcamos y les remarcamos, la ortografía no entra así. O sea, no entra con planas, no entra con estarle marcando con rojo, no entra así. Y tiene que entrar con esta reflexión que el niño haga. Y a veces los niños, lo comentan aquí, esta falsa ortografía, ellos generan en su propia lógica, generan sus propias reglas. De ahí tenemos que aprovecharnos para poder dar esos saltos, porque ahí ellos ya están haciendo una interpretación del lenguaje y eso está súper complicado.
Desarrollo personal, social y moral. Erikson ofrece un modelo para entender el desarrollo personal y social del niño. Nos ayuda a comprender la aparición del yo en el desarrollo temprano, la necesidad de autosuficiencia en la etapa escolar y la búsqueda de la identidad en la adolescencia. Según Erikson, el niño necesita un ambiente seguro y confiable para adquirir sentido de seguridad. Necesita, además, oportunidades para emprender actividades y descubrir cualidades y opciones en el futuro. El autoconcepto se refiere a una serie de creencias, esta también es otra definición importante, actitudes, ideas y conocimientos que tenemos acerca de nuestra persona. Los niños pequeños se describen a partir de lo físico, mientras que los mayores y adolescentes lo hacen por medio de rasgos psicológicos y abstractos. Aquí vean, por ejemplo, qué tan fuerte, en mi experiencia, yo agarro el grupo que tengo, lo agarro el año pasado, a medio, cuando empezamos, se parten éramos 3 grupos, esos 3 grupos de quinto se convierten en 2 grupos, yo me jalo a los chicos de otro grupo. Había un niño que llegó y la propia mamá cuando se presentó me dijo, es que este niño es flojo, este niño es huevón, así me lo dijo. Y el niño se la creyó, porque la maestra lo dijo, porque la mamá lo dijo, porque todo el mundo lo dice. Y entonces, esta autopercepción, desde ahí, ya está tajada. ¿Por quiénes? Por quienes tendríamos que ser los más responsables, que somos los adultos. Y desde ahí empecé. Yo dije, a él el problema de rezago tiene más que ver con su autoestima y su autopercepción. Sale, empiézale a la motivación y dale, y dale, y dale. Y el chamaco ahorita, estas fechas, ya está trabajando solito. Su problema de rezago, que fue a raíz de esta autopercepción, lo sigo trabajando, pero ya está trabajando por sí solo, ya está interesándose, ya tiene una motivación, tiene una seguridad, tiene una confianza en sí mismo. Entonces, en ese sentido, el desarrollo moral me va a permitir también definir cambios cualitativos que yo puedo hacer en el alumno, que no solamente tienen que ver con un contenido o con aprendizaje. Aunque su autoestima muestra gran estabilidad en los últimos años de la primaria, el ambiente escolar contribuye a que la conserven. La identidad de los papeles sexuales es un elemento esencial del yo. Durante la etapa escolar, los niños llegan a saber lo que significa ser hombre o mujer en una sociedad. El autoconcepto de los estudiantes sobre las habilidades refleja sus estereotipos sexuales y tradicionales. Y bueno, aquí es otra cosa importante. Volvemos al contexto. Ni modo, es cultura, los estereotipos, y tenemos estereotipos muy marcados en nuestro México. A propósito de ayer, por ejemplo, esta cuestión del machismo que está transgrediendo o traspasando todas las esferas de nuestra realidad, el clasismo, el racismo y muchos estereotipos que se reflejan en la conducta de los alumnos y que son parte del contexto. Pues eso también, profesores, tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. El clásico es, yo no voy a resolver la vida de los alumnos o yo no voy a cambiarles la vida a los papás. No, pero sí vas a entender que si existe ese elemento que está incidiendo en la conducta o en el aprendizaje, si tú le das una contención o lo canalizas, aunque no se lo cambies, por lo menos lo estás redireccionando. Entonces es un elemento importante que hay que rescatar. En situaciones de logro, la motivación designa las fuerzas que activan la conducta, la sostienen o le ponen fin. Esta onda de que los alumnos entiendan que logran algo, que logran llegar a una meta. La motivación se define como un rasgo perdurable, un estado situacional o una serie de cogniciones de valores y creencias. La mayoría de las teorías contemporáneas caen dentro del modelo cognoscitivo. El ambiente familiar es una fuente de diferencias individuales en la motivación. Durante el desarrollo temprano, los niños necesitan la oportunidad de explorar y de influir en él. Los estilos de crianza que favorecen su independencia guardan relación positiva con niveles más altos de competencia y motivación intrínseca percibidas. Y por ejemplo, en este enfoque, si ustedes se acordarán, en algunas de las charlas, no está dentro de los lineamientos oficiales, pero sí estuvo girando este tema de los
estilos de crianza. Para mí fue importante cuando lo empezaron a sacar durante la pandemia, porque eso me permitió, por ejemplo, a mí, yo les di 2 sesiones a los papás con USAER de estilos de crianza y miren, santo remedio. Es como ese meme que decía de se tenía que decir y se dijo. Bueno, ya está. O siempre ha estado. Desde estas perspectivas, siempre han estado. Solo la cuestión es que quienes teníamos que traerlo a colación, pues éramos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una argumentación muy, muy, muy específica en el que efectivamente el estilo de crianza me va a ayudar o me va a contrariar la propuesta de trabajo que yo tenga. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estar trabajando con papás y con alumnos también. Los niños que piensan sus habilidades como perfectibles mediante el esfuerzo y la práctica muestran niveles más altos de percepción de su competencia y motivación intrínseca. Esto también está muy, muy, muy señalado ahorita en las perspectivas neurodidácticas. La motivación intrínseca y extrínseca y de qué manera la vamos a llevar a cabo. Y ellos apuestan, por ejemplo, a que si hay motivación, tú ya no tienes que tener tanto problema con convencer al alumno de aprender, porque tú estás generando un ambiente en el que se motive de manera intrínseca o interna y se motive de manera externa, con estímulos externos. Obviamente estímulos positivos. El hecho de pensar que sus habilidades son fijas e inalterables pueden influir negativamente en la motivación. Conforme madura el aspecto cognitivo, estará en mejores condiciones de evaluar e integrar varias fuentes de información respecto a sus habilidades. A medida que los estudiantes avanzan en la escuela, el ambiente educativo se vuelve más estructurado, más controlador, impersonal y evaluativo. Esto me gustó y lo rescaté porque es una llamada de atención también para nosotros. Nuestro salón es como la sociedad en chiquito. Tiene reglas, tiene creencias, tiene formas de ver el mundo. Tenemos ahí un pequeño grupito. Es como la familia también. Entonces, conforme nosotros lo estructuremos como maestros, va a ayudar o va a ser en detrimento del alumno. Entonces es importante y tener mucho ojo en eso. Al tener un grupo, nosotros tenemos que ser conscientes de qué valores, de qué creencias están circulando en nuestro ambiente en el que nosotros somos responsables y cómo le ayudan o le pueden afectar al alumno. Y es el ejemplo también de las escuelas. Las escuelas también tienen la obligación, en los casos de bullying, en los casos de discriminación, tienen la obligación de ver qué pasa en ese ámbito. No solo es una cuestión de académica, de aprender un contenido. Las relaciones con los compañeros son necesarias en el desarrollo psicológico normal. Cuando son positivas, influyen en los sentimientos de eficacia, competencia y autoestima. Los profesores pueden mejorar las relaciones del niño en varias formas. Las actividades de aprendizaje cooperativo favorecen mucho las relaciones positivas con los compañeros si se estructuran, ahí importante, si se estructuran y vigilan cuidadosamente. El niño necesita oportunidades de cooperar, compartir y negociar los problemas. Algunos necesitan un entrenamiento especial sobre cómo interactuar positivamente con otros y sobre cómo resolver conflictos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, en este caso, otro alumnito que tengo es un niño con Asperger. Igual, uno de los grandes ahorita retos para mí es llevarlo a entender la socialización, a sentirla, a vivirla. Tienen un problema con la empatía, les cuesta trabajo, pero eso no quita que yo, como maestro, conozca la estructura en la que socializan mis alumnos y poder controlar eso. Entonces, aquí nos están diciendo, o sea, sí se puede, pero ojo, tienes que tomar en cuenta lo que hay ahí para poder hacerlo de manera consciente y eficaz. Algunos necesitan un entrenamiento especial sobre cómo interactuar positivamente con otros y sobre cómo resolver conflictos. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg se centra en las concepciones que el niño tiene sobre reglas, la igualdad y la justicia. Los preescolares piensan que las reglas deben obedecerse porque producen premios o castigos. Los niños de primaria las consideran importantes para mantener el orden social.
Además, quieren agradar a la gente y percibir la aprobación social. Al final de la adolescencia y en la adultez, se empieza a entender que las reglas sirven para proteger los derechos básicos del hombre, como la igualdad, la justicia y la libertad. Y, por ejemplo, yo me atrevo a decir que en ese sentido, no todos los adultos entienden las reglas así, y por eso son procesos que, aunque hay etapas, no están definidas. Este sentido final de entender reglas o conceptos como igualdad, justicia y libertad en los adultos, pues muchas veces no está. Ahora imagínense a los chicos. Y bueno, hasta aquí termina la parte del libro. Yo les agregué estas 2 diapositivas que son pedagogías de confinamiento. Esta charla se las di a los compañeros de mi zona escolar, donde rescataban algunas metodologías y rescataban algunas pedagogías. Les digo, depende de dónde lo coloques. Y comunidades virtuales de aprendizaje, Lesson Study, el diseño universal de aprendizaje, movimiento maker, inteligencias múltiples, gamificación, aprendizaje basado en el juego, aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la indagación, homeschooling, pensamiento verbal, aprendizaje servicio, y aquí abajo vienen las fuentes. Esto de manera general, digamos, estas pedagogías que últimamente han salido, se resumen por todas estas influencias teóricas que tenemos. Y bueno, de mi parte, eso sería todo. Es el fin. Y terminamos. Listo, listo. Bueno, pues vamos ahora sí a retroalimentar con lo que ustedes leyeron. Cada uno de ustedes tuvo un acercamiento con el libro. Algunos lo hicieron de forma total, es decir, leyeron todo el libro. Eso espero. Y si no, pues se acercaron en parte a algo de lo que platicó el maestro Jorge. Entonces, para aprovechar, porque ya está a punto de retirarse el maestro, ya nos extendimos más de la hora, pero bueno, pues se va como agua, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera particularmente comentar la parte que le tocó. Igual no pasan todos, pero sí la parte que les tocó y en la cual ustedes encuentran alguna experiencia particular digamos, de experiencia, que han dicho, bueno, pues a mí también me pasó esto, lo otro, ¿no? Entonces, por favor, si alguien quiere tomar la palabra para comentarlo, de una vez, y yo aquí voy compartiendo Sí, Víctor, buenas noches. Adelante, Ricardo. Sí, mira, yo creo que desde el primer momento en que el maestro Jorge, Víctor y los demás compañeros escuchamos, la verdad es que regresamos a que la realidad es que tenemos que tener el fundamento teórico para que nosotros podamos, trabajar con el alumno e identificar tanto las necesidades o dificultades o barreras de aprendizaje o áreas de oportunidad y poder entender el por qué los cuestionamientos relacionados a lo que es el curso y lo que es el examen prácticamente, ¿no? Entonces, cuando el maestro empezó a hablar sobre Vygotsky, bueno, sí se viene a la realidad los casos que vivimos en el aula, en que por qué un alumno no aprende de una manera y por qué otro no, y porque a veces caemos en el que generalizamos el aprendizaje del alumno cuando cada uno de ellos tiene su ritmo y estilos de aprendizaje. Entonces, en referente a la lectura, sí yo no lo leí todo, pero lo que sí es que la relación que tiene el lenguaje en el alumno es primordial. Y en la parte que yo leí, que es perspectivas antagónicas en cuanto a lo que es desarrollo del lenguaje y alfabetismo, pues nos dice que la lengua hablada es fundamental, que todos los individuos tenemos el don de aprender, pero también tiene que ver de qué manera lo aprendemos y con quién estamos. Habla también sobre lo que es la fonología, el sonido de la lengua, de la semántica o el significado de las palabras tal y cual como las pronunciamos. Y aunado a esto, lo que es la sintaxis, la pragmática y lo léxico, ¿no? Por otra parte,
nos habla sobre el aprendizaje por imitación, el aprendizaje mediante la construcción de reglas, y ahí es cuando entramos nosotros en el papel del docente, que nosotros tenemos que unificar criterios para poder tener una... Yo menciono la palabra esta de retroalimentación porque cuando nosotros planeamos nuestras actividades, sí tenemos que tomar en cuenta la necesidad del alumno porque planeamos, pero cuando se termina la jornada de trabajo, el alumno tiene un concepto de lo que vio y propone. Si nosotros le permitimos eh, la expresión de que el alumno proponga y que la actividad se modifique, ahí ya estamos nosotros retroalimentando lo que se aprendió y lo que no. Y aunado a esto, bueno, la empatía de que los alumnos tienen diferente madurez, y pues bueno, es muy importante, ¿no? Yo, te digo, cuando el maestro Jorge estaba mencionando, pues, eh, de qué manera estamos guiando a nuestros alumnos, si es conductual, si estamos utilizando un método globalizador o si estamos tomando un método en el cual sí estemos teniendo resultados y que lo más importante es que el aprendizaje en realidad se cumpla, ¿no? Por otra parte, mencionaba sobre los métodos que hemos utilizado desde que se ha venido trabajando con la enseñanza del alumno. Eso es lo que yo puedo rescatar, amigo Víctor y compañeros. Muchas gracias, Ricardo. Aprovecho para decirles, así de rápido, y si tú me das permiso, Ricardo, no sé si escucharon el tono de voz de él, es un amigo que conozco, canta muy bien y por ahí se dedica al tema de la cantada, entonces, si alguien tiene un evento por ahí con Ricardo, se pueden conectar, ¿eh? A través mío yo les Gracias, paso gracias. su teléfono y nada. Pero te agradezco mucho, amigo, porque me pasaste los datos, por alguna razón no los pudiste subir al documento, pero ya que me lo pasaste, yo lo subí. Entonces todos ya Sí. tienen estas dos diapositivas que ya compartí en pantalla, Ok. que habla acerca de las perspectivas antagónicas y obviamente de lo que estabas platicando. Bien, alguien más que quiera compartir, porque la verdad es que Jorge nos dio una visión general, pero al momento de leerlo les va a pasar como a Ricardo, van a empezar a encontrar esos puntos de conexión. Entonces, alguien más por aquí, voy a abrir la pantalla para ver quién más quisiera compartir lo que ha escrito. Víctor Manuel Escudero. Bueno, entonces el documento queda ahí. Todos participaron de alguna forma, no sé si todos, pero la mayoría participó y escribieron. Es su acordeón. Entonces, ese es el tema. Sería bonito que para la siguiente sesión, los que no tuvieron la oportunidad de participar, le echen una revisadita y así podamos ir opinando. Se queda muy diferente, a muchos nos pasa, escuchándonos se nos queda mejor, cada quien sabe. Entonces, tal vez lo leíste, tal vez lo escribiste, pero la mejor forma de aprender pues es explicándolo. Entonces, si alguien quiere en la sesión que viene tomar, y ahorita ya es tarde, tomar la palabra con todo gusto, lo retomamos para completar ese documento y que quede de la mejor manera. Bueno, para cerrar la sesión, considerando que no hay participaciones, me gustaría que le brindáramos un fuerte aplauso a nuestro amigo Jorge. Ahí un aplauso a la distancia. Agradecerte, Jorge. Y Gracias. Muchas saber que gracias. contamos contigo para estos procesos. Más adelante te invitaremos a otra sesión, ya más adelante. O Ahorita sea, me pidieron una clase. sí, vamos a entrar de lleno con otras temáticas y nos vemos entonces el viernes. Quisiera saber si todos están de acuerdo que sea viernes o sábado. En un principio habíamos propuesto sábado, pero alguien me comentaba que no podía. Entonces, por favor,